yo entiendo su situación. Usted, como nunca estudió la enseñanza de la iglesia, yo como sacerdote de la iglesia tengo que enseñarle. La iglesia católica, escúcheme algo, la iglesia católica, él terminó con el primado allá en Roma, y que Roma no era el que mandaba en el tiempo de los apóstoles. Roma no era el centro, no era el Vaticano. Eduardo, eso es verdad. Eso es verdad. Hasta ahorita usted se está enterando que eso es verdad. Y eso no lo enseña la iglesia católica. Eso lo enseñan ustedes diciéndole mentiras a la gente. Pero la iglesia católica, con el tiempo, porque Roma era el centro del mundo, el centro de la evangelización, todos los caminos conducían a Roma, entonces la iglesia ve que ese centro es importante. Ahorita, por ejemplo, ¿por qué yo estoy a través del internet? Se acabó el internet. ¿Y por qué yo tuve que pararlo a usted hasta poner el internet? Porque el centro para la evangelización hoy es el internet, donde puede llegar a todo mundo. Entonces, ¿qué hace la persona que quiere evangelizar? Pues vamos, si el internet ahorita es para llegar a muchas personas y la iglesia es universal, pues yo tengo que usar el internet para que llegue a todas partes. Pero la ignorancia suya, y con ignorancia no es un insulto, es decirle que lo desconocía usted. La ignorancia suya es hacerle creer a la gente, porque usted no lo sabe, que la iglesia enseña que en los Hechos de los Apóstoles, o a lo mejor en el Evangelio, dice que el Vaticano estaba en Roma. Eso no lo dice la Biblia, eso no lo enseña la iglesia católica. La iglesia católica hoy día enseña que allá está el Vaticano y que allá está la sede de la iglesia por los orígenes, que cuando se extiende el Evangelio, ven con claridad, con el paso del tiempo, que Roma es un sitio estratégico. Y la iglesia, después que ya murió Pedro, para que usted lo sepa, después que ya murió Pedro, entonces la iglesia dice, vamos a buscar una sede. Y la sede la ponemos en Roma. Más nada, Eduardo, no se mate la cabeza usted de otra manera, diciéndole a la gente tonterías que no son. Pero luego, el tema es el primado de Pedro, el primado. A mí, usted me va a leer porque usted cometió un error y está filmado y lo pueden retroceder. Le voy a aclarar algunas de las cosas. Primero, que cuando él me agarró a Gálatas capítulo 2, versículo 7, él me dijo, primero en la iglesia está Santiago. Así lo dijo, y pueden retroceder el video. Cosa que la Biblia no dice. La Biblia, ese primero lo dijo él, pero la Biblia no lo dice. Y él mismo lo va a leer, y por eso yo quiero mostrarle que el gato es blanco, porque tengo los pelos en la mano, y él mismo lo va a leer. Léame donde dice primero Santiago, Gálatas 2:7. Yo le tengo el micrófono, por favor. Yo le tengo el micrófono, dale. Perdón. Ajá. Ustedes van a observar que dijo mentiras. Leyó y dijo, aquí dice que primero era Santiago. Ahí no dice que primero era Santiago. Eso es mentira. Vamos a leerlo. Bien. Yo leí y dije. Usted dijo, y pueden retroceder el video, si lo retrocede y ve que dijo mentiras, si yo estoy diciendo mentiras, ustedes lo van a comprobar. A mí me gusta que me refute así de frente, no así escondida cuando yo no me pueda defender. Aquí es donde yo me puedo defender. Aquí es donde usted me tiene que tapar la boca a mí, porque si no yo le tapo la boca. Así se le tapa la boca a los mentirosos, y con respeto, porque él engaña a la gente. Y yo tengo que mostrar que engaña a la gente, diciendo que la Biblia dice que primero Santiago. Léalo, para que vean que eso es mentira. Léalo. Léalo usted, yo le tengo el micrófono. Sí, pero si me quita el micrófono otra vez ya no lo leo, porque si no yo voy a leer lo que usted quiera. No. Bien. Jacobo, Cefas y Juan. ¿Cuál dice ahí primero Jacobo? ¿Cuál está primero? No, usted dijo, aquí dice,
Aquí dice primero Jacobo. No, yo leí la Biblia como dice. ¿Cómo va a decir que yo dije si yo leí el verso? Vamos a ver quién es el mentiroso. El mundo entero está viendo el video. Retroceda. Lo único que tiene que es retroceder el video. Y yo le muestro a Eduardo que yo sí le puedo comprobar que la Biblia dice que primero Pedro. Así se le tapa la boca. Mateo capítulo 10, versículo 1. Usted mismo lo va a leer, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 1. Él no me puede mostrar lo que dice, porque nombró a Santiago ahí, en un momento lo nombró de primero, entonces él viene a decir, aquí dice la Biblia, primero Santiago. No, la Biblia dice, primero Pedro. Mateo 10:1. Y usted no me puede buscar en ninguna, lo reto, Eduardo, porque así me gusta, como usted me reta a mí, allá donde yo no me puedo defender, lo reto, tápeme la boca, Eduardo. Muéstreme un capítulo donde diga, primero Santiago, muéstremelo, lo reto, Eduardo. Tápeme la boca delante de la gente, así como usted lo hace allá, y que usted es bravo, y que usted sabe mucho, tápeme la boca. A ver, Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de estos son los nombres. Primero Simón. La lupa. Así se le tapa la... Aquí está Lupita. Miren cómo se le tapa la boca a aquella gente que le gusta hablar para que a costilla de otro le den vista y lo vean en YouTube. Mire cómo le tapa la boca. Primero Simón. Y ahí no hay más números. Primero Simón y no hay más. Si usted me muestra dónde dice primero Santiago, yo me voy y no hablo más. Aproveche la oportunidad. Tápeme la boca como lo hace allá por video cuando yo no me puedo defender. Sigo. Usted mismo dijo, ahí volvemos a Gálatas capítulo 2, téngame paciencia como yo le tuve a usted. Gálatas. Estoy impaciente, yo estoy feliz. Gálatas capítulo 2, versículo 7. ¿Se acuerda que me dijo él que Jesús... Él, no sé si Jesús hablaría en arameo o no, pero Jesús hablaba hebreo, pero que en arameo, ¿qué significaba? Piedra, roca, Cefas. ¿Se acuerda que fue la primera pregunta que le hice? Sí. Ahora él va a leer que cuando Pablo habla en Gálatas 2:7, no dice que en primer lugar Cefas es Santiago. No. Y no le pone Petro porque él peleó. ¿Usted se dio cuenta el tiempo que gastó? Sí. Explicando que Petro, que Petra, que el griego, que él estudia griego y que sabe griego. ¡Qué cuento! Es pura mentira para engañar a los tontos. Aquí no hablemos de Petra ni de Petros. Aquí hablemos de Cefas, que significa piedra, roca, lo mismo. ¿Y cómo llaman a Pedro? Léalo usted mismo, Eduardo, por sus propios ojos. ¿En qué verso? 7 del capítulo 2 de Gálatas. Ok. Antes, por el contrario, vieron que me había sido encomendado el evangelio como a Pedro el de la circuncisión. Siga. Ok. Pues encantó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Está leyendo Gálatas 2:7, seguro? Claro. Siga. Lo que tú quieres es el nuevo, ahora es que viene Cefas. Hiciste bien en leer los dos primeros que dice. Siga. Y reconoce. Me gusta que lo aclare. Antes sí lo llama Pedro, pero cuando lo va a nombrar como columnas, las 3 columnas que él dijo, las 3 columnas de la iglesia, y la primera es Santiago, ahí no lo nombra Petros, ahí lo nombra Cefas, para decirle a Eduardo, jaque mate. Jaque mate.
Ya puede brincar por donde quiera, pero a las pruebas me remito con la Biblia de él. Y así se le tapa la boca a los que les gusta hablar por internet a costillas de otro para que le den y lo miren y ponen refutando al cura Toro. ¡Refúteme! ¡De frente! Va. A ver, ustedes observan que aquí va a nombrar a Pedro como piedra roca, Cefas. Y en las columnas de la iglesia hay alguien que es importante. Léalo, dale. El verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Cefas, en arameo, para que él no brinque para ningún lado. Que si Petras, que si Petros, que si piedra chiquita, que si piedra grande. Él mismo se mató por su boca. En arameo, Cefas significa roca y punto, y es lo mismo que piedra. Y ahí entonces viene a decir que esos son las columnas. Pero ¿por qué no lo llamó Petros? Para que usted no se me jalara para allá ni para acá. ¿Y por qué Pablo es capaz de poner el arameo cuando él habla griego? ¿Por qué? Y no lo pone solamente ahí Eduardo Gutiérrez. Lo pone en 1 de Corintios capítulo 15. Usted mismo lo va a leer. Versículo 5. Donde vuelve a llamar a Pedro, no Petras ni Petro, que usted gastó horas hablando de eso. Y solamente aquí viene Pablo a taparle la boca a usted. Cuando 1 de Corintios capítulo 15, versículo 5. Cuando la Biblia viene a mostrar que Pedro tiene el primado, y ahorita le voy a explicar qué significa primado, para que usted, Eduardo, tenga capítulo 15, 5, para que usted tenga presente qué significa primado, según la Iglesia Católica, no según usted. A ver, 15, 5. Y después apareció a Cefas. ¿A quién? ¿A quién? Y después apareció a Cefas. ¿A Cefas o a Petros o Petra? Y después apareció a Cefas. ¿Y qué es Cefas? Roca. La roca, esa que usted dijo, dio vuelta para acá, para allí, para acá, y diciendo que Pedro no era roca, no era roca. Pero aquí la Biblia, y Pablo no lo llama en griego Petras ni Petrus, lo llama Cefas, para que se le quite esa bulla que tiene, para que la gente vea que es falso lo que él dice. Lo engañaron, no tienen la culpa. No tienen la culpa, lo engañaron. Pero si hoy quiere ver la verdad, a la prueba me remito. Y dice la Biblia, miren que hay primado en Pedro. Obsérvenlo. Repítalo de nuevo para que ustedes lo observen y vamos a poner a Lupita. Cuidado, no se caiga. Léalo de nuevo, 15, 5, de nuevo. Ok, voy. Y apareció a Cefas. ¿Se le apareció a quién? A Cefas. ¿Lo leo otra vez? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Primero a solas a Cefas. Después que ya se le había aparecido al que él le dio el encargo, el primado de la iglesia, ahora sí se le aparece a los 12. Y no se le apareció a Petras, una piedrita chiquitica, sino se le apareció a Cefas, que él mismo dijo, una roca o piedra, que es lo mismo. ¿Y por qué no lo puso Petras, o Petros, o Petrus, como él quiera? ¿Por qué no? Porque aquí la Biblia está mostrando con claridad que Pedro era dentro de la iglesia un jefe que Dios había colocado. Ahora bien, yo quiero decirle a usted, señor Eduardo, que todo lo que usted habló, que Cristo es la roca, señor Eduardo, que el mundo entero lo sepa, que eso no lo cree usted solo, señor Eduardo, no lo cree usted solo.
Eso lo cree usted, lo creo yo y lo creemos todos. Todos los creemos. Cristo es la roca. Eso no tenemos ningún problema, está en la Biblia, lo creemos. Usted quiere ponerme a Cristo donde usted quiera. Cristo puede estar abajo, Cristo puede estar arriba, Cristo puede estar en todas partes. Cristo es Dios y está donde quiera. Eso no hay ningún problema. Eso no lo vamos a discutir, eso yo no lo discuto, eso yo lo acepto. Señor Eduardo, lo que enseña, si quiere me mira y le puedo decir. No, yo tengo que estar tomando nota. Yo no le puedo A usted no le importa la verdad. No, yo tengo que estar tomando nota. No le importa la verdad. Tú quieres entretenerme. Pero, no, entretenerme no. Yo, cuando usted estaba hablando, señor Eduardo, yo estaba atento. Yo estaba atento escuchándote. Y la gente está viendo. Pero yo estoy escribiendo. Pero no importa, señor Eduardo. Si no quieres conocer la verdad, pregúnteme si me importa. Lo que quiero es que el mundo entero se dé cuenta que esto es un farsante que engaña a la gente por internet. Entonces, la Biblia viene a mostrar que Cristo es la roca. Póngalo él arriba, póngalo él abajo. ¿Qué enseña la Santa Madre Iglesia Católica? La más Santa Madre Iglesia Católica, y él dice, ¿y acaso Cristo va a estar sustentado sobre Pedro porque Pedro es la roca y entonces Cristo va a estar arriba? Entonces Pedro tiene que sostener a Cristo y Cristo está montado encima de Pedro. Póngalo donde usted quiera. Lo que enseña la Santa Madre Iglesia es que cuando Cristo funda la iglesia, dejó un jefe. Y ese jefe le dio un encargo de gobernar la iglesia. A ese encargo de gobernar la iglesia se la dio a Simón y le cambió el nombre. Y se lo cambió en arameo. Si usted me hace el favor y me lee Juan 1:42, no se lo cambió en griego, Petra, se lo cambió en arameo para que usted deje de pelear si era piedrita, si era roca, si era que ese cuento que le llenaron la cabeza. Juan 1:42, óiganlo. No veo aquí. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres Simón, se llamaba Simón. Hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Cefas. No le dijo Petrita chiquitica, Petrus. Le llenaron la cabeza de eso a él y él repite como un loro. No tiene la culpa. Dice algo más. Y ¿sabe qué? Petra, ¿por qué utiliza, si está hablando en griego, por qué utiliza una palabra en arameo? ¿Por qué? Para que no haya discusión. Yo le puedo mostrar donde habla de Pedro, y él en donde habla de Pedro puede brincar diciendo que es piedrita, pero le puedo mostrar donde habla de Cefas, donde es jaque mate, no puede decir piedrita porque es lo mismo, y lo escucharon del labio de él, solo que él no lo cree. Eso es problema de él. Te llamarás Cefas, roca. Ahora, ¿qué enseña la iglesia? Que Pedro es la roca, entonces Cristo tiene que arrodillársele a Pedro. No, diga mentira. Eso no lo enseña la iglesia. La iglesia católica enseña que el importante en la vida del cristiano es Jesucristo. No es Pedro, no es Santiago, no es Pánfilo, no es nadie, es Cristo. Pero que ese Cristo que es tan importante, al fundar la iglesia, dejó un papá, un jefe, un encargado. Y ese encargado para nosotros es Pedro. Señor Eduardo, cuando en la iglesia, para que usted entienda y no hable brutalidades delante de la gente, cuando la iglesia católica enseña que Pedro es aquel, ¿cómo que se llama? El primado de Pedro, lo que usted dice se le respeta porque es una persona.
pero que sepa que usted está calumniando diciendo que la Iglesia Católica cree que Pedro es el primado de Pedro porque le quita el puesto a Cristo y porque... No. Primado de Pedro porque está de primero después de Cristo. Observen el después. Después de Cristo viene Pedro. Después, no antes. Después de Cristo, póngalo donde usted quiera. Pero para nosotros el importante es Cristo. Pero ese Cristo dejó a un jefe dentro de la iglesia. A ese jefe que va a gobernar, que va a dirigir la iglesia, a eso nosotros llamamos primado, porque él lo leyó, donde Mateo dice, llamó a 12. Primero, eso se llama primado. Primero, Pedro, y no hay segundo ni tercero, hay primado, primero. El mundo entero ha de saber que para nosotros los católicos el primado es distinto a lo que a él le enseñaron. Y aquí hay un sacerdote católico que le está explicando a los católicos y a los protestantes qué es lo que enseña la Iglesia Católica. Que cuando dice primado es porque Mateo dice, estos son los nombres de los apóstoles. Primero, Pedro, primado. Porque Cristo puso a Pedro como jefe dentro de la iglesia. A eso nosotros llamamos primado. Usted puede llamar primado a su primo. Se le respeta. Pero para nosotros primado es el que está de primero como encargado de la iglesia de Jesucristo. Y sabemos que iglesia no es una construcción, que la iglesia es, lo que él mismo dijo, una congregación. Y hay un jefe en esa congregación. ¿Quién es el importante en esa congregación? Cristo. Pero después de Cristo, ¿quién va a dar órdenes? ¿Quién va a guiar? ¿Quién va a dirigir? Eso se llama primado. Él lo dijo varias veces y dijo, y el cura Toro no tiene cómo refutarme que 3 evangelistas están a mi favor. Mateo, Marcos, ¿lo recuerdan? Y Lucas. El cura no tiene cómo refutarme. Eduardo, el cura tiene cómo refutarle, pero escúcheme, para que lo sepa y más nunca meta la pata de esa manera. Escuche. El único que habla de esto es Mateo, porque para el conocimiento de Eduardo, Mateo es el único que le escribe a los judíos que vienen a convertirse, que se convierten, y él comienza a trabajar con los judíos. Por eso usted verá que desde el origen de Jesucristo, ¿cómo comienza Mateo? El origen de Jesucristo es de esta manera, porque le está hablando a los judíos, todo lo que él le habla a los judíos. Y cuando él habla a los judíos y quiere mostrarle a los judíos que él bien dijo, ya Dios tenía un pueblo antes de venir Cristo, donde estaban los profetas, donde estaban toda esa gente. Ese era el pueblo de Dios. Pero ahora Cristo quiere mostrarle a los judíos a través del Evangelio de San Mateo que hay un nuevo pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento existía un rey, pero que ahora hay un nuevo rey, que en el Antiguo Testamento existía un pueblo, ahora hay un otro pueblo. Y por eso usted verá que Mateo va a retomar lo que dice Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Cuando toma Mateo la idea de Isaías 22, 20 al 22, si quiere, hágame el favor y me lo lee, Eduardo. Así me gusta. Isaías 22, 20 al 22. ¿Por qué el único que lo toma es Mateo? Porque Mateo le habla a los judíos que conocían a Isaías.
que conocían las escrituras anteriores, que conocían la historia del pueblo, y entonces le viene a mostrar que si antes existía un rey, ese rey tenía un mayordomo, ese rey tenía un pueblo, ese rey se iba y le dejaba las llaves al mayordomo, y el mayordomo ejercía en nombre del rey. Ahora en el Nuevo Testamento hay un nuevo rey, Cristo. Ese rey le deja las llaves a un mayordomo, Pedro. Óiganlo, Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de las vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa. Será padre, y ahí es lo que llamamos papa. Papá, padre, jefe, a los moradores de Jerusalén, a todos los que súbditos del rey. Será un padre para ellos. Siga. A los moradores de Jerusalén y a la casa de Judá, perdón. Cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. ¿Y por qué no me lee un poquitico más atrás? ¿Cuál más atrás? ¿Me dijo cuánto? Sí, lea otra vez el 22, otra vez. 20 al 22, 20. Ok. Y pondré la llave de la casa de David sobre el... Esa es la que me interesa, que a él no le interesa leerlo. Se hace el loco, se hace el loco. Entendámoslo, no lo vio. Mateo toma a hablarle a los judíos y le dice, en el Antiguo Testamento todo judío sabía que el rey le daba las llaves al mayordomo públicamente para que los súbditos del rey le obedecieran y lo tomaran como un padre, y lo que él abra nadie podrá cerrar, y lo que él cierre nadie podrá abrir. Así lo hacía el pueblo de Israel. ¿Por qué no lo dice Marcos? Porque Marcos no le escribió a los judíos. ¿Por qué no le dice Lucas? Porque tampoco le escribió a los judíos como Mateo. Entonces la ignorancia es atrevida. Entonces él piensa que es que Lucas, Mateo y Marcos están a favor de él. Se llama desconocimiento de las escrituras. Y allí Jesucristo está nombrando a Pedro mayordomo, el primero después de Cristo. Después del rey. ¿Cómo sabemos que Cristo es el rey? ¿Quién entregaba la llave? ¿Quién tenía la llave? Las llaves las tenía el rey. ¿A quién le daba la llave el rey? Al mayordomo, y quedaba como jefe de toda la comunidad, que lo trataba como padre y le obedecía y le daba la llave. ¿Qué fue lo que Jesús le dio a Pedro? A ti te doy las llaves. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Eduardo, esto se lo digo no para que lo crea. Pregúnteme si me importa. No me importa. Lo digo para que la gente que quiera ver la verdad lo vea, y que el mundo entero ya conozca la verdad, y que se dé cuenta que el toro, cuando está metido ya en la plaza, es difícil para torearlo, que de las barreras se ve de otra manera. Entonces, seguimos viendo. ¿Qué significa para nosotros el primado de Pedro? ¿Qué significa para nosotros? Usted mismo, Eduardo, lo va a leer. Primado significa que él llamó a 12, y que de esos 12, cuando estaban los 12, a uno llamado Pedro, Jesucristo le dio el encargo de trabajar a los demás. Él dice que a él lo apoyan 3 evangelistas. Señor Eduardo, para su información, debo decirle que el primado de Pedro me apoyan 3 evangelistas: Mateo, Lucas y Juan. Y cada uno habla del primado de Pedro a su manera. Ya sabe el de Mateo, él lo leyó. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí no vamos a pelear porque usted se dio cuenta que él dio vuelta con la roca. Pero ahí, ¿cómo sabemos que es el primado?
Porque le dio las llaves. ¿Cómo sabemos que es el primado? Lo que ates quedará atado. Lo que desate quedará desatado. A eso lo llamamos nosotros en la Iglesia Católica primado. Usted lo puede llamar lo que a usted le venga en gana y mis respetos. Yo solamente como católico estoy explicando lo que enseña la Iglesia Católica. Ahora San Lucas, señor Eduardo. San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Señor Eduardo, aquí me respalda otro evangelista, San Lucas, y va a mostrar San Lucas capítulo 22, versículo 31, y va a mostrar lo que usted todavía no sabe, que es el primado de Pedro. Pruebas tengo, el gato es blanco, tengo los pelos en la mano y se lo voy a mostrar con la lupa para que él me diga si son blancos o no son blancos. Porque así se le tapa la boca a aquella gente que habla mucho, pero que no tiene la verdad. Si tiene la verdad, ¿por qué no la reluce? Habla y habla y habla y dice, pero tengo pruebas. Primado, aquí está el primado. Ya le mostré que Mateo habla del primado. Primero Pedro, ahora Lucas, 22:31. Dijo también al Señor. Eduardo, un momentico, discúlpeme. Si usted me puede leer un poquito más suave, más despacio, yo se lo sabría agradecer. Si puede. Es un favor que le pido. Es mi tono, no. Bueno, entonces no se moleste cuando le quite el micrófono. Yo no me molesto. Tranquilo. El 31 me dijiste. Dijo también, un poquito para acá, porque no veo, por eso me salto el verso. Dijo también al Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Señor Eduardo, ¿me puede responder? Cuando dice Simón, Simón, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Cristo o a Pedro? Es tu tiempo, Luis, es tu tiempo. No me responda, me respondo yo. Eduardo se refiere a Pedro. Y segundo, os ha pedido, está hablando en plural, que se refiere a Pedro y a los apóstoles. Sepa por qué en la Iglesia Católica hablamos del primado, para que usted más nunca vuelva a decir mentiras. Simón, mira que Satanás, ¿sabe quién es Satanás? El diablo. Ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, plural, a los apóstoles, para sacudirlos como se hace con el trigo, para zarandearlo como el trigo, que se saca la concha y se deja la pepa, y se saca uno para allá, se separa, se divide, para dividirlos como el trigo. No puedo dejar de utilizar la lupa. Vean el primado, pruebas tengo. Mire cómo se le tapa la boca a Eduardo Gutiérrez. Véanlo. Si es mentira, él no lo va a leer. Y si es verdad, le queda o lo cree o no lo cree. Pregúnteme si me importa. Pero el mundo entero ha de saberlo. Dale. 32. Sí. Pero yo he rogado por ti. ¿Me lo puedes repetir? Pero yo he rogado por ti. ¿Por tercera vez? Luis, voy a leer la palabra normal. No me uses para tus estrategias. No le gusta poner la lupa, porque cuando ponen la lupa, ven las cosas claras. Eduardo, es que usted, cuando yo no estoy, usted habla del cura todo, y que lo voy a refutar y que le voy a no sé qué. Eduardo Gutiérrez, usted habla mucho. Y el mundo tiene que darse cuenta que usted habla mucho y que yo le tapo la boca con la Biblia, con la palabra de Dios. Aquí está el primado de Pedro. Yo he rogado por ti. Ni Eduardo Gutiérrez, ni ningún pastor en ninguna parte del mundo me puede decir que Jesucristo no estaba pensando en Pedro
como primado de los apóstoles, como jefe de los apóstoles. El diablo pidió permiso para zarandearlos a ustedes, como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. Eso se llama primado, y que lo sepa don Eduardo Gutiérrez. Si nadie se lo ha dicho, hoy un cura se lo ha dicho. No para que lo crea, no me importa, para que lo sepa. Y el día en que vuelva a decir que Pedro no tiene el primado, se acuerde lo que leyó. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Quién me tapa la boca a mí, mostrándome con la Biblia que no está el primado de Pedro aquí? Que me lo tape. Que él me muestre un capítulo, versículo, donde diga que eso es mentira. Donde diga Jesús, no, tú no eres el encargado de la iglesia. Yo he rogado por todos ustedes. Aquí no hay ninguno jefe. Todos ustedes son iguales aquí. En la iglesia yo no dejo ningún encargado. Tápeme la boca. No es que sabe mucho de Biblia, Eduardo. A los ignorantes engaña, a los tontos que lo siguen y que le escribe, eso es mi pastor, ese. Porque agarra la Biblia y dice unas cuantas tonterías y ya es el pastor. No, señor, así no es. Las cosas son como son. Entonces, queridos hermanos, ustedes observan que la Biblia dice que sí, lo dice de varias maneras. El diablo ha rogado. El diablo ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, plural, como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. Y sigue, señor Eduardo. Sigue, ¿dónde está? San Lucas, capítulo, tranquilo que yo le tengo paciencia. San Lucas 22, ahora si puede leer el 31 y el 32, le agradezco. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea de Pedro? ¿Cuál es la tarea de Pedro? Confirmar. Ese es el primado de Pedro. Tú, Pedro, vas a confirmar en la fe a tus hermanos. Solamente un ciego, solamente un sordo, solamente alguien que no quiera oír, que no le importe la palabra de Dios, alguien que agarre la Biblia para engañar a los tontos, puede decir que eso es mentira. Porque aquí se trata de creerle a Cristo, no a los hombres. Puede hablar muy bonito y puede hablar muchas horas. Pregúnteme si me importa. Me importa es lo que dice la Biblia, lo que dice Cristo. A la prueba me voy. Y ya basta. Y el mundo entero debe saberlo. A ver, yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tarea. Tú, no dice Santiago. Eduardo, no dice Santiago. No dice Juan. Dice Simón, rogado por ti, y tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Todo lo que usted diga es palabra suya de usted y se le respeta. Pero nosotros somos cristianos y le creemos a Cristo. Y por encima de Cristo nadie. ¿Sabe quiénes son los que tropiezan con Cristo? Usted léamelo aquí porque para que él no sufra mucho. Primera de Pedro que él me leyó, capítulo 2, versículo 9. ¿Quiénes son los que tropiezan con Cristo, que es la roca? Que él decía, hey, seguro van a tropezar arriba, van a ir caminando arriba y van a tropezar. La Biblia dice quiénes son los que tropiezan. Ni los que están arriba, ni los que van caminando así y se tropezó con una piedra. ¡Ay! No, Eduardo Gutiérrez, que tropieza con la Biblia, con la palabra de Dios, que se opone a la palabra de Dios. Pongan cuidado, pruebas tengo. A ver,
Leo del 8. Ajá. Y también en piedra de tropiezo y roca donde se estrellan. Donde se estrellan, así como está estrellado ahorita Eduardo. Donde se estrellan, Tropiezan efectivamente los que rechazan la palabra. los que rechazan la palabra, como este señor que la rechaza a pesar de que lo está leyendo. Viene a decirme a mí que tengo que subirme al techo para tropezarme con la piedra. La ignorancia es atrevida. Aquí está hablando Pedro que el que tropieza es aquellos que se encuentran con la palabra y todavía no quieren creer en la palabra. Y entonces la piedra que los constructores, los evangélicos, que son los cristianos, tropiezan en esa piedra por no creer en la palabra, porque le creen a los julanos pastores, aquel que agarró la Biblia y comenzó a decir tonterías y otros lo siguieron. O como Eduardo, que abre un canal y comienza a decir tonterías y en vez de producir, está pendiente qué video agarra Luis, que saca Luis Toro, que el tonto produzca, y él hace como las moscas. Va a donde están los alimentos para poner lo que te conté. Así es. ¿Por qué no produce? Usted no se da cuenta que yo estoy predicando la palabra de Dios para allí, para acá, para allí, para acá, y él anda a la pata mía como las moscas. Pregúnteme si me importa, pregúnteme. ¿Qué me importa? Por eso nunca le he dicho nada, por eso nunca me he molestado, por eso es mi amigo, por eso lo acepté que venga, por eso hablo con él. Pero sí es necesario que la verdad salga a flote, que el mundo entero lo sepa. Y aquí entonces está el primado según San Lucas, pero no solamente Mateo, no solamente Lucas, Juan, usted mismo, Eduardo, Juan 21:15, van a ver de nuevo a los apóstoles, y ahí está Pedro, y van a ver el primado, que Jesús lo pone de primero, lo pone como jefe, lo pone como encargado de la iglesia. Eso es lo que significa Pedro en la iglesia, el primado, que él lo quiera creer o no lo quiera creer, pero es lo que enseña la Santa Madre Iglesia, y ustedes deben saberlo, y los protestantes también. Mateo, ¿qué digo? Juan 21:15. Cuando hubieran comido, dijo, Hubieron comido. No estaban solos, estaban todos. Estaban los apóstoles, estaba Cristo. Repítalo, por favor. recuérdate, lee una sola vez. Respetamos. Si él es delicadito, respetamos. Aquí tengo ayudante. A ver. Juan 21:15. ¿Cómo no va a estar delicado si lo estoy haciendo quedar mal delante de la gente y le estoy quitando la máscara? Tiene que estar delicado, porque la verdad duele, y de mi lado Eduardo se va herido, pero no engañado. No engañado, Eduardo. Aquí usted se va herido, pero no engañado. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro. Después, a ver, 21:15. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? No, que a estos no. Léalo bien. ¿Me amas más que estos? Eso sí. Observe que hay un grupo ahí que son los apóstoles, y Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y van a ver, con la ayuda de Lupita, el primado de Pedro. El primado de Pedro. Eduardo dice, es que primado significa... Mis respetos, Eduardo. Pero para la Iglesia Católica no significa eso. Para la Iglesia Católica, primado significa que Jesús lo puso como jefe de la Iglesia. Pruebas tengo. Simón, ¿me ama más que estos? Aquí viene la respuesta de Pedro.
Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le responde Jesús? Vea la tarea, lo que enseña la Iglesia Católica. Esto es el primado que Eduardo Gutiérrez todavía no logra entender, no logra captar. Dale. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Listo, ese es el primado. Un Pedro que Jesucristo, aquel que él dice que es el camino, la verdad y la vida, y que solamente hay que creerle a Cristo, aleluya, porque soy cristiano evangélico. Ese Cristo dice, tú eres Pedro, que digo, me ama más que esto, apacienta mis corderos. Y ahora él viene a decir que fue a Santiago, que ahí no dice que Pedro, ahí dice que era Santiago. Que me pruebe, Eduardo, así se reta a los hombres que dicen mentiras por internet. Que me pruebe donde dice que Jesús llamó a Santiago y le dijo, Santiago, ¿me ama más que estos? Apaciéntalos. Tápeme la boca, Eduardo, dame capítulo y versículo donde diga Jesucristo eso. Mire, cristianos, hay que prepararse, porque si no, la gente ve la ignorancia del pueblo y vienen a decir mentira tras mentira tras mentira. ¿Y cuántos le creen? Y sus seguidores, les pido perdón, pero es necesario de que vean que ese que se llama pastor los está llevando al error, a la mentira, por las ideas que él tiene, pero no por lo que Jesucristo enseñó. Simón, ¿me ama más que estos? Apacienta mis corderos. ¿Quién me puede decir a mí que Jesucristo no le dio la autoridad a Pedro de apacentar su rebaño, que es la iglesia? ¿Quién? Nadie. Y si él se llama nadie, él tampoco. Nadie. Aquí está claro. Y si usted quiere ver que cuando le habló apacienta mis, se refiere a la iglesia, Pablo lo toma en Hechos 20. Usted se queda ahí, voy con ella. Usted tranquilo. Hechos 20, 28. Donde ustedes ven que ese rebaño es la iglesia. Cuídense ustedes mismos y a todo el rebaño. El rebaño. Apacienta mi rebaño, mis corderos. Pues el Espíritu Santo los ha constituido pastores vigilantes de la iglesia de Dios. De la iglesia. Entonces, ese rebaño, esa oveja, ¿qué es? La iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios tiene un jefe que Jesucristo dejó. Eduardo, después de Cristo, no antes de Cristo, no por encima de Cristo, Eduardo, como usted enseña, deje de decir mentira, es por debajo, o sea, Cristo es superior a él. Cristo es el dueño de la iglesia y ahora Cristo le encarga la iglesia a Pedro. Pero Pedro no es el dueño es Cristo. Pero Cristo, pruebas tengo, dejó a Pedro encargado. Y por si Eduardo lo duda, Jesucristo lo hizo por segunda vez. Dale. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Mis significa las ovejas, no de Eduardo Gutiérrez. Esas las cuida él. Las de Cristo las cuida Pedro. Mis ovejas. Y por eso nosotros no vamos con él.
sino estamos en la iglesia donde hay un jefe que cuida las ovejas, cuida mis ovejas. Cuando la Biblia dice algo una vez, es porque es importante. Cuando lo dice 2 veces, es porque es muy importante. Y cuando lo dice 3 veces, es porque es muchísimo de importante. Y aquí lo dice 3 veces seguido. Pareciera que, ¿cuál es el propósito? Uno solo: que los cristianos de todos los tiempos sepan que después de Cristo hay un pastor encargado de todo el rebaño, y ese es Pedro. Ya pueden venir los teólogos modernos a decir que ese pastor es Santiago, pero sin pruebas, se le respeta. Sigue. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Claro, dijo Cantinflas: he dicho, caso cerrado. Aquí está claro. Solamente que voy a tener que regalarle una lupa a don Eduardo Gutiérrez para que lo pueda ver, porque no ha podido verlo. Es que yo quiero que Eduardo Gutiérrez y que todos los evangélicos vean que sí es verdad que hay un jefe en la iglesia. Él se fue por las ramas hablando de Pablo y que Pablo estaba encargado de los gentiles y Pedro de los judíos, y entonces aquí no había autoridad. Señor Eduardo, en la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica se enseña que Pablo es el apóstol de los gentiles. Se enseña. No crea que eso es invento suyo, usted lo tomó de la Iglesia Católica, porque usted no había nacido cuando ya la Iglesia Católica lo enseñaba. Y Pedro es apóstol de los judíos. Eso no es invento suyo, eso lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Y saben qué, señor Eduardo? Si usted alguna vez ha escuchado que dentro de la Iglesia Católica hay una fiesta de 2 grandes apóstoles que, a pesar de que murieron en tiempos distintos, se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. Señor Eduardo, ¿no lo ha escuchado usted? Normalmente se celebra la fiesta de Santiago, la fiesta de la fiesta de aquel. Cuando muere, se celebra la fiesta de los mártires, de los cristianos, se celebra cuando entran. Pero en esto, Pedro muere en una época, Pablo muere en otra época, pero la iglesia sabe lo que Eduardo piensa que nosotros no sabemos. Que Pablo fue apóstol de los gentiles y Pedro fue apóstol de los judíos, y que los 2 fueron apóstoles, los 2 olivos del Apocalipsis, que eran importantes los 2. Eso lo saben los católicos y celebran la fiesta de San Pedro y San Pablo. Solamente los evangélicos que nunca han leído la historia de la iglesia, la doctrina de la iglesia, andan diciendo: ¡descubrimos América! ¡Qué cuento! Ya estaba descubierto antes que usted naciera. Ya lo sabíamos. Pero ha de saber, señor Eduardo Gutiérrez, que cuando nosotros decimos que Pablo fue apóstol de los gentiles y Pedro de los judíos, eso no hay ningún problema. Lo que sí debemos mostrar es que la Biblia muestra la superioridad de Pedro sobre Pablo. La superioridad de Pedro sobre Pablo. Y ustedes van a ver que el Pablo, ese apóstol de los gentiles,
Él se sometió a la iglesia y se sometió a Pedro también. Él dijo, el cura le va a hablar de Hechos de los Apóstoles del 1 al 15 y le va a hablar capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo... Eso es lo que va a hablar el cura. El profeta se equivocó. Se equivocó. Profetizó y no se le cumplió. Pero, ¿sabe qué? Lo que sí no dijo él es que el cura le va a mostrar que San Pablo no se nombra apóstol así por así. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 en adelante, a Pablo le imponen las manos, él se somete a la autoridad de la iglesia que había antes que él, los otros apóstoles, le imponen las manos y lo mandan. Hechos 13, 2 en adelante. Un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí está, Pablo se somete a la autoridad, le imponen las manos y él permite que lo envíen. Es enviado, lo despidieron. Él comienza a evangelizar, en el capítulo 13. En el capítulo 15 él está evangelizando, capítulo 15, él está evangelizando. En este capítulo 15, ustedes van a ver que cuando Pablo comienza a evangelizar, Pablo se encuentra un problema que él no puede solucionar. Y con la ayuda de Lupita nos vamos a dar cuenta que Pablo está convencido que por encima de él hay una autoridad más grande, que si él no puede solucionar, tiene que ir a una instancia más alta. 15:1. Algunos que habían bajado de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan según el mandato de Moisés, no pueden salvarse. Este hecho provocó una acalorada discusión de Pablo y Bernabé. Aquí están en acción los dos nuevos apóstoles que acababan de imponerle la mano y lo nombraron a evangelizar y se encuentran con un problema. No saben qué hacer. Una discusión, ¿cómo es? Una discusión acalorada. Acalorada. Discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Debido a esto, determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los... Hay superioridad, hay jerarquía. Pablo se somete a la autoridad. O Pablo dice, a mí no me importan nada los apóstoles. Yo tomo decisiones aquí, hago lo que a mí me da la gana, porque yo soy cristiano evangélico. No. Pablo dice, no podemos solucionar esto. Vamos, subamos. ¿Cómo dice? ¿Tomaron la decisión? Tomaron la decisión, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén. Subieran, hay una jerarquía. En Jerusalén estaba la sede. Subieran a Jerusalén, donde estaban los apóstoles anteriores que ellos. Hay una jerarquía superior, subieron. Hay una jerarquía. Y Pablo no tiene ningún problema en ir. Va. Sigue. Para tratar este asunto con los apóstoles y los responsables. Provistos pues por la iglesia de Antioquía de todo lo necesario para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria, contando con la conversión de los paganos y llenando de gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los responsables. Hay responsables en la iglesia y fueron recibidos por ellos. Y ahora van a observar que el problema se vuelve a suscitar. Escuche.
y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que se habían hecho creyentes intervinieron diciendo que era necesario circuncidar a los convertidos y obligarlos a cumplir la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los responsables se reunieron para... Los apóstoles y los responsables se reunieron. Hay responsabilidad en la iglesia. Se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión... Repítalo. Después de una larga discusión... Eduardo Gutiérrez, escúchelo. Después de una larga discusión... Lo mismo que anterior con Pablo, después de una larga discusión... Se levantó Pedro. ¿Quién? Se levantó Pedro. Se levantó Pedro. Ya cuando andaba para el baño. Y se le respeta. Pero yo quiero es que ustedes vean lo que dice la Biblia. A mí no me importa lo que él diga. A mí me importa lo que diga la Biblia. ¿Se levantó quién? Pedro. Simón, ¿me ama más que estos? Apaciéntalos. Simón, mire que Satanás pidió permiso para zarandearlo. Ahí los estaba zarandeando. Como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. Tú cuando haya vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Qué está haciendo Pedro? Cumpliendo el encargo que le dio Jesucristo. Ahora comprenden por qué lo hizo 3 veces. Me ama más que esto. Me ama para que le quedara claro quién mandaba en la iglesia. Para que Judas, para que los otros no se pusieran bravos y dijeran, aquí mando yo, aquí mando yo. No, Señor. Para que estuvieran claros a quién Jesús había dejado. Por eso lo hizo delante de ellos. Pero eso a él no le importa, porque él no ama la verdad. Él lo que ama es que la gente vea sus videos y le manden le manden lana. Hasta para venir para acá estaba pidiendo lana porque pobrecito no tenía. Y si no, no podía venir. No le da pena. Debería darle pena. Dale. Entonces, repítalo. Después de una larga discusión se levantó Pedro y les dijo, hermanos, ustedes saben que desde los primeros tiempos Dios me eligió a mí. Dios me eligió a mí. ¿A qué habla? Dios me eligió a mí y le dio un discurso. En el versículo 12, cuando Pedro habla, ¿qué hace la asamblea? ¿Se acuerda cómo estaban? Acalorados, peleando, discusión. Pedro habla, ahora miren las ovejitas. Dios me eligió a mí. El 12. El 12. Toda la multitud guardó silencio. ¿Ven las ovejitas? Pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Pedro toma el encargo de pastor. Las ovejas asumen su papel. Habla. ¿Eres el pastor que Cristo dejó? ¿Lo recuerdas, Santiago? Sí, Juan, sí. Ajá. ¿Será que se lo decimos a Eduardo? Sí, él verá si cree. Toda la asamblea guardó silencio. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué llegaron a Jerusalén? Porque no quisieron escuchar a Bernabé y a Pablo. Ahora, calladitos de la boca, se tienen que calar aquellos que no querían escuchar. Vamos a ver toda la asamblea. Guardó silencio y escuchaba a Bernabé y a Pablo. ¿Y escucharon a quién? A Bernabé y a Pablo. ¡Ah, caramba! Pero hay otro apóstol que viene a apoyar al pastor de la iglesia, Santiago. Santiago no viene a pisotear a Pedro. Santiago no viene a decir, Pedro está diciendo mentira, estoy en contra porque aquí mando yo. Vean a Santiago sumiso a Pedro. Véanlo, dale. Cuando acabaron de hablar todo,
Tomó la palabra Santiago. Aquí vemos a Santiago. A ver si Santiago apoya a Pedro. A ver si lo reconoce como jefe o no. Eduardo, la Lupita. Aquí viene. Escuche, Eduardo, escuche. Santiago reconocía a Pedro. Ponga cuidado. Tomó la palabra Santiago y dijo: ¿Qué dijo Santiago? Hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios desde el principio eligió de entre los paganos un... Escuchen. ¿Está apoyando a Simón o no? Si no lo está apoyando, ¿por qué lo nombra? Escuchen. Simón ya nos ha contado, o él viene a respaldar lo que estaba haciendo Pedro. Es la autoridad y él, que también era columna de la iglesia, él apoya a Pedro. Él apoya a Pedro. Ay, hermano, entonces la Biblia está mostrando que sí hay una autoridad. Y después que Pedro se somete a la autoridad, en el capítulo 15, no es casualidad, en el capítulo 15, Pedro se somete a la autoridad. Sube a Jerusalén, va de los apóstoles, ya Pedro habla, él está sometido a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Pedro. Ya dejan hablar a Pablo. Entonces la Biblia, ya del capítulo 15 en adelante, como bien lo decía don Eduardo, habla de Pablo. Pero un Pablo que antes de salir a que los hechos de los apóstoles hablara de él, un Pablo que se había sometido a los apóstoles a través de la imposición de las manos. Y cuando no pudo solucionar un problema, tuvo que ir a la jerarquía. Después se fue y comenzó. ¿Y por qué los hechos de los apóstoles habla de Pablo? Porque Pablo comienza a trabajar, es el apóstol de los gentiles, y comienza a mostrar cómo trabaja Pablo, y es un testimonio para todos nosotros que podamos trabajar. El hecho, queridos hermanos, el hecho de que yo, por ejemplo, yo esté trabajando y que venga tanta gente, no quiere decir que yo tenga más autoridad que el obispo de aquí. No, yo vengo aquí y Eduardo no lo sabe, pero tengo que contárselo, que tengo que pedirle permiso al obispo. Y a lo mejor, por internet me siguen más que al obispo. Pero eso no quiere decir que yo sea más que el obispo o que yo no respete la autoridad del obispo. Pablo hace un trabajo, se alaba el trabajo de Pablo, se apoya el trabajo de Pablo, se aplaude el trabajo de Pablo, pero listo, no hay ningún problema. Nosotros estamos conscientes de esta realidad. Y cuando él tomó una carta, la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante, qué tremendo, haciendo creer que nosotros estábamos en contra de esto, que nosotros no teníamos a Cristo de primero, que teníamos a Pedro, así engañan a los tontos. Nosotros no tenemos a Pedro de primero, no digan mentiras. Y no está hablando aquí en la iglesia, está hablando de un problema que había de división, porque la gente miraba a quién lo bautizaba y pensaba que eran de ellos. Ponga cuidado. 1 Corintios 10, 1. No, 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo para que no haya divisiones entre ustedes. ¿Cuál era el problema? Las divisiones. Aquí no se trata de que si en la iglesia está primero Pedro o está primero Cristo. No, es que había divisiones. ¿Qué divisiones? Vamos a ver. Que no haya divisiones entre ustedes, sino que conserven la armonía en el pensar y en el sentir. Les digo esto, hermanos míos, porque los de Cloe me han informado de que hay discordias entre ustedes. Me refiero a eso que unos y otros andan diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo,
yo de Pedro, yo de Cristo. Pero ¿es que está dividido Cristo? ¿Es que está dividido Cristo? No. Entonces el problema no es que si Pedro, Cristo lo dejó como jefe en la iglesia o no. La pregunta es, ¿está dividido Cristo? No. Siga. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes. Entonces aquí no está hablando de Pedro solamente, está hablando de Pablo. Y dice, ¿cómo vas a decir que son de Pablo? Yo no los bauticé, gracias a Dios no bauticé, sino a una sola familia, no más. ¿Por qué andan diciendo tonterías? Están divididos. No está hablando en contra de Pedro, está hablando en contra de la división, pero Eduardo escucha cantar el gallo y no sabe dónde. Es un gran problema. Y miren, hermano, la Biblia habla que Jesucristo dentro de la iglesia quiere que haya miembros distintos unos de otros, que no todos tienen el mismo puesto. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14 en adelante. Ustedes van a ver cómo la Biblia presenta que en la iglesia no todos tienen el mismo puesto y que eso lo hizo Cristo. Que esa mentira que no hay quien encargado de la iglesia, que Cristo no dejó eso es mentira, le contaron a él y él no ha estudiado las Escrituras. Pero le voy a comprobar que sí, dentro de la iglesia hay personas que tienen un puesto y otros que tienen otro puesto. Y Pedro, el primado, el puesto de gobernar la iglesia. Escúchenlo. Por lo demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, El cuerpo que es la iglesia no está compuesto de un solo miembro. sino de muchos. De muchos, ya estamos claros. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. Observe, está hablando de que existe en el cuerpo uno que es pie y otro que es mano. Siga. ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Y si el oído dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿Ve que hay diferentes en el cuerpo? Siga. ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? ¿cómo podría oír? Están mostrando que unos tienen un ministerio en la iglesia y otros tienen otro. Pablo, el de los gentiles. Pedro, el de los judíos. Siga. Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Con razón Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. Que no escuche don Eduardo. Otra vez. Dios puso cada uno. Dios, no el Papa, no la Iglesia Católica. Otra vez. Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. El día en que Eduardo sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita se la cala como lo hizo Dios. Dios puso en el cuerpo los miembros como Él quiso. A Pedro, apacientan mis corderos, así lo quiso. He rogado por ti. Así lo quiso, lo manifestó, lo expresó. Y él viene a decir 2000 años después que eso es mentira. Se le respeta, don Eduardo. Pues si todo se redujera a un miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por eso, aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son los más necesarios. Y a los que consideramos menos nobles, los rodeamos de especial cuidado. También tratamos con mayor decoro a los que consideramos más indecorosos.
mientras otros miembros que son representables no lo necesitan. Dios mismo distribuyó el cuerpo dando. Otra vez. Paren la oreja. Para que vean que no fue el Papa ni la Iglesia Católica. Otra vez. Dios mismo distribuyó el cuerpo dando mayor honor a lo que era menos noble, para que no haya divisiones en el cuerpo. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Divisiones en el cuerpo. ¿Qué es lo que hacen los pastores evangélicos? Dividir, fundar iglesias. Fundar iglesias. Hasta por internet fundan iglesias. Ajá. Y escuche lo que viene. Repito lo último. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Y ahora respiren profundo. Con la ayuda de Lupita. Escuche. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. Todos en la iglesia debemos preocuparnos los unos por los otros. Siga. Ahora bien, Vamos a ir resumiendo, concluyendo, lo dice Pablo. Ahora bien, resumamos. ustedes forman el cuerpo de Cristo. Ustedes forman el cuerpo de Cristo. Vamos a ver cómo se llama ese cuerpo. Y cada uno es un miembro de ese cuerpo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y Dios ha asignado a cada uno un lugar en la iglesia. Y Dios es. Y que no escuche don Eduardo para que no se convierta. Escuche. Y Dios. Ha asignado. No, y Dios. Y Dios ha asignado. Don Eduardo, no escuche. Otra vez. Y Dios ha asignado. Don Eduardo, no escuche, porque usted dice que lo asignó fue el Papa, la Iglesia Católica. Otra vez. Y Dios ha asignado. Dios ha asignado A cada uno un lugar. a cada uno. Ahora sí escuche, don Eduardo. A cada uno. Un lugar en la iglesia. Un lugar en la iglesia. A cada uno. De modo que cuando le dijo a Pedro, ¿me ama más que estos? Apacienta. Ese lugar se lo dio a Pedro. Y él dice que se lo dio a Santiago. Pero no me puede mostrar donde Jesús le dijo a Santiago, Santiago, me ama más que esto, apacienta mis ovejas. Santiago, mira que Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, Santiago, para que tú fortalezcas a tus hermanos. Tampoco dice la Biblia, estos son los nombres de los apóstoles, en primer lugar Santiago. Eso tampoco lo dice la Biblia. Santiago, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti, Santiago, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. A Santiago no se lo dijo, eso lo inventó don Eduardo, que se le respeta, pero no se le cree. Porque nosotros aquí no somos creyones. El que le cree a un hombre es un creyón. El que le cree a Cristo es un creyente. Y yo quiero terminar esta participación con Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante. La advertencia que hace San Pablo para que el mundo entero lo oiga y sepa qué es lo que está pasando con los julanos pastores como Eduardo Gutiérrez, que anda por allí predicando lo que le viene en gana, lo que le llega a la cabeza. Escuche. Si alguno enseña otra cosa. ¿Qué? Si alguno enseña otra cosa. Que si Eduardo Gutiérrez, ¿qué? Enseña otra cosa. Que si Eduardo Gutiérrez enseña otra cosa. Y no se atiene a las saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro. Pedro, apacienta mis ovejas.
He rogado por ti para que tu fe no venga abajo. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. El que no se atenga a esas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las enseñanzas de la religión, y a las enseñanzas de la religión. ¿Qué pasa con esa gente? es que está cegado por el, ¿Qué? es que está cegado Está cegado. por el orgullo. Está cegado por el orgullo. Y por eso jamás Eduardo va a reconocer las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre Pedro, el primado de Pedro. Jamás está cegado por el orgullo. Y que lo sepa el mundo entero, con capítulo y versículo. Siga. Y es un ignorante. No es un sabio. Es que agarró la Biblia y comenzó ignorantemente, sin conocer lo que es la Biblia, lo que es la historia del cristianismo. Es un... ¿Cómo es otra vez? Es un ignorante. Es un ignorante. Es que ustedes no saben lo que es la primacía. Pedro no tiene primacía. Es que ustedes no saben que Jesucristo habló fue de Petrus. Y no habló de... Pero si hubiese hablado en arameo, sí era. Y le mostré en arameo. Sigue. Es un ignorante que sufre la enfermedad de promover discusiones y polémicas. ¿Cuál es la enfermedad de Eduardo Gutiérrez? De promover discusiones y polémicas. Véanlo en el canal. No, mentira, no lo vean más. Porque eso es lo que él quiere. Y ustedes no deben darle gusto al diablo. ¿Pero qué es lo que hace él? Eso, más nada. Él no anda produciendo a que vamos a estudiar la Biblia y a gustar. No. Él anda la pata del cura Toro. Dale. De aquí surgen las envidias, los pleitos, los insultos, las suspicacias. De aquí las discusiones interminables de hombres corrompidos y sin escrúpulos. Hombres corrompidos y sin escrúpulos. Para la muestra un botón. Escuche lo que viene. Que se aprovechan de la religión. Que se aprovechan de la religión. Se aprovechan de los tontos que lo siguen a través del internet. Porque se llama pastor. Se aprovechan, ¿otra vez? Se aprovechan de la religión. Siga. Y ciertamente la religión es de gran provecho cuando uno se contenta con lo necesario. Cuando uno, Eduardo, se contenta con lo necesario. Pues nada hemos traído al mundo y nada podremos llevarnos de él. Eduardo, nada hemos traído al mundo y nada nos llevaremos. Debemos contentarnos con tener alimento y vestido. No debemos estar robando a la gente con mentiras. Los que quieren enriquecerse, Escuche, Eduardo, otra vez. los que quieren enriquecerse, Otra vez. los que quieren enriquecerse, caen en trampas y tentaciones Traen trampa y tentaciones. y se dejan dominar por una gran cantidad de locos. ¿Otra vez? Por una gran cantidad. No, se dejan. Se dejan dominar por una gran cantidad de locos y dañinos apetitos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y escuche lo que viene. Porque el amor al dinero, ¿Qué? el amor al dinero, ¿Otra vez? el amor al dinero, Lea un poquito más atrás. ¿Por qué? porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que quede descubierto que aquí el problema, Eduardo, es el amor al dinero. Raíz de todos los males. Queridos hermanos, yo creo que
ya el tiempo se nos acabó. Nos dijeron hasta este tiempo, la hora, escucharon a don Eduardo y escucharon al padre Toro. La gente van a saber que no me diste tiempo. La gente escuchó al padre Luis Toro y escuchó a Eduardo Gutiérrez. Él habló y se le dio el tiempo, y yo hablé y se me dio el tiempo. Cuando yo comencé, le dije, Eduardo, aproveche la oportunidad y demuéstrele a la gente que yo soy un mentiroso. Y habló, y habló, y habló, que usted le decía, ya. Usted ya habló, y si vamos a réplica, entonces usted va a replicar y yo tengo que replicarle, y usted me va a replicar y yo tengo que replicarle, y yo le voy a replicar y yo voy a replicar, y no. Don Eduardo, no. Hoy quede claro lo que él trajo preparado, ya lo dijo, lo expresó y lo hizo a campo abierto, a las anchas. Y ahora, don Eduardo, usted tiene un canal, refute todo lo que usted quiera, sígalo haciendo por el canal. Pero gracias, don Eduardo, por habernos dado la oportunidad de haber compartido. Porque así como usted se siente, me siento yo. Es para que usted sienta lo que yo siento cuando usted me refuta ya y yo no puedo decir nada porque estoy en otro lugar. Estoy trabajando. Y quién sabe si le dan permiso mañana. Bueno, si no me dan permiso, entonces está la bien. gente lo va a saber. La gente lo va a saber y usted agarre, y usted agarre, y usted Yo te agarre. dije, yo voy a tener tiempo para réplica y tú me dijiste que sí. a donde- Eso está en tu video. Don Eduardo, mire, Tú no me estás dando tiempo. La usted gente te está esperando. no le voy a dar tiempo porque usted le di tiempo Tú para que hablaste. usted Tú me escuchaste hablar a mí. no igual, no estoy haciendo injusticia. Tú me pudiste- Le di tiempo, habló él. Tú me pudiste. Don Eduardo tiene, Tú me pudiste. desde la última vez que hablamos, tiene diciendo que me va a refutar con el primado de Pedro y tuvo tiempo suficiente para prepararse. Ahora usted quiere hablar más. Don Eduardo, Dijiste que primero era pusiéramos y después eran preguntas los dos. no, la gente ya escuchó las dos cosas. Gracias, don Eduardo. Un placer. Tú dijiste, Luis. No hay la oportunidad. Tú dijiste, Ya. están tus palabras grabadas. Tú dijiste primero Está exposición y bien. después preguntas. Eduardo. Nos preguntamos unos a otros. Eduardo, el tiempo está. Si usted quiere venir a preguntar mañana, yo le doy chance. Tú eres el Pero que está ahorita quedando ya mal. no vamos a dormir. Si usted quiere, viene La mañana, gente está hace la pregunta y yo le respondo. Listo. Mañana yo le respondo si usted quiere. Entonces, vamos a despedirnos dándole gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha regalado. Te damos gracias, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos has regalado de estar compartiendo tu palabra. Hemos expuesto, tanto él como yo, hemos expuesto cada uno la doctrina de su iglesia. Ahora el mundo entero ha visto lo que él predicó y lo que yo prediqué. El Señor predicó un tiempo justo y yo un tiempo justo. Los dos hablamos y expusimos. Y haz que esta exposición sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Y el que tenga ojos, Señor, que vea, y el que tenga oídos, que oiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Gracias, don Eduardo. Gracias a todos ustedes. Un grato placer.